Jóvenes estudiantes del primer grado de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy día nuevamente nos encontramos a través de esta ventana virtual para poder dar inicio a una nueva sesión de aprendizaje. Quien les habla les da la bienvenida a esta nueva clase virtual, muchachos, y por lo que estamos nosotros trabajando con esta ventanita, ¿no? Disculpen, se fue la señal. Estamos trabajando con esta ventana, jóvenes estudiantes, y como les dije, reciban ustedes el saludo de parte del profesor David Guamán Manrique. Mis queridos estudiantes del primer grado de secundaria, continuamos entonces con las clases de Historia Universal. Hoy día vamos a familiarizarnos con una cultura que está relacionado con la religión católica y con todas las religiones del mundo. Su principal aporte fue en el campo religioso. ¿Quién no ha de acordarse de Moisés, del rey David, del rey Salomón, ¿no? Del patriarca Abraham? Entonces, al hablar de todos estos personajes, estoy hablando de la cultura hebrea. Vamos a conocer hoy día sobre esta cultura. Primero, su ubicación geográfica. ¿Dónde estaba ubicado la cultura hebrea, ¿no? Y en la actualidad, ¿qué territorio se está ocupando? Dice, los hebreos se desarrollaron en la región de Palestina, que se encuentra ubicado en la parte central occidental de Asia Menor, frente a las costas del Mediterráneo. Tiene los siguientes límites. Por el norte, Siria. Por el sur, la península del Sinaí. Por el este, con el Mar Muerto y el río Jordán. Por el oeste, con el mar Mediterráneo. Vamos a ver en mapa esa localización geográfica. A ver, actual país reconocido se llama Israel. Pero hay otro país no reconocido, o sea, se ha dividido, o sea, los hebreos se han dividido, ¿no? El estado reconocido se llama Israel y el estado no reconocido se llama Palestina. Estas tierras fueron llamadas antes Canaán o Tierra Prometida. Y aquí está la localización geográfica en el mapa. Como vemos, muchachos, los hebreos, un ratito vamos a explicar este mapa. Acá dice, el color moradito, los judíos, ¿no? Y el color amarillo, los israelíes. Pero en realidad, entre judíos e israelíes, toditos son los hebreos. Este mapa está mostrando ya la división de los hebreos. Posteriormente los hebreos se van a dividir en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá. Y luego vamos a explicar por qué. Es decir, los hebreos han habitado los territorios de color morado, que es de Judá, y el territorio de color amarillo, que es Israel. Pero en su conjunto, amarillo y morado son el espacio geográfico ubicado y habitado por los hebreos. Si ustedes se fijan, acá está el mar Mediterráneo, este es al final del mar Mediterráneo, está al este del mar Mediterráneo, ya, al lado derecho está el desierto de Siria, en el norte está Siria, al sur está el desierto de Sinaí. Eso es lo que se da a entender acá, ¿no? Por ejemplo, dice acá, por el norte está Siria, vamos a ver norte, Siria, ¿ve? Siria, ¿ya? Ahora, por el sur, la península del Sinaí. Aquí está la península del Sinaí, desierto de Sinaí, acá hay una pequeña península. Ahora, por el este está el desierto de Siria y por el oeste de este territorio está el mar Mediterráneo. Ya por el oeste del territorio hebreo está el mar Mediterráneo y por el este el desierto de Siria. Ahora, los hebreos son un antiguo pueblo semita, es decir, el primer pueblo de los hebreos se llamaron semitas. ¿De dónde se ubicó? En el levante mediterráneo, o sea, en el este, todo lo que es levante es el este u oriente, cercano oriente y de Mesopotamia, es decir, fue un pueblo de Mesopotamia, establecido en el año 616 a.C. También son ancestros de los israelitas y del pueblo judío. Acá, israelitas y pueblo judío. ¿Ya?
los semitas. Muy bien, sabemos que entonces el pueblo hebreo viene de los semitas. Ahora, dice, periodo evolutivo de los hebreos. Los hebreos tuvieron, de acuerdo a su política, un periodo evolutivo, una historia de evolución. Ellos pasaron primero por un periodo llamado el periodo de los patriarcas, o el gobierno de los patriarcas. O sea, los antiguos hombres, los padres, ¿no? Los padres hebreos. Patriarca significa padre. El periodo de los padres hebreos. Luego pasaron al periodo de los, perdón, acá está mal. Periodo de los patriarcas y periodo de los reyes. Acá es, vamos a corregir esta partecita. Aquí es, a ver muchachos, ponemos, es el periodo de los jueces, ¿ya? Ahora dice, ya, ahora vamos a ver acá a continuación lo que sí estamos explicando, ¿ya? Dice, a ver, ahora sí queda bien establecido. Comenzamos, seguimos, ¿no? Nos hemos quedado viendo el periodo evolutivo de los hebreos, periodo de los patriarcas, luego pasaron al periodo de los jueces y llegaron al periodo de los reyes. Pero no se queda en esto, hay una cuarta evolución, pero primero vamos a explicar esto de acá. El periodo de los patriarcas. Se llama así al periodo en que las tribus hebreas eran gobernadas por los ancianos, a quienes se les llamaban patriarcas. El patriarca era el jefe y como tal ejercía la máxima autoridad sobre las personas y bienes. También era el padre, juez, sacerdote y jefe del ejército. Entre los patriarcas destacaron Abraham, patriarca Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. ¿Ya? Ahora, después de ellos son los patriarcas, gobernaron con el título de patriarcas. Posteriormente vienen el periodo de los jueces, y ahora ya no son patriarcas, ahora son jueces. También llamado del afianzamiento nacional. Los hebreos se constituyen como nación por primera vez. Moisés murió antes de entrar en Canaán. ¿Se acuerdan que Moisés sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios? Y los enrumba hacia la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, Moisés desiste en su afán de ingresar a la tierra prometida y le entrega la posta ¿a quién? A Josué. Josué guió al pueblo en su conquista ya que estaba ocupada por otros pueblos. Es decir, la tierra prometida estaba ocupada por otros pueblos y Josué, por encargo de Moisés, es el que se encarga de ingresar con este pueblo y conquistarla. La cultura hebrea logró tomar posesión en el siglo XII antes de Cristo, conducida a cada tribu por un jefe militar y religioso llamado juez. Entonces, ¿cuántas tribus habían en realidad de los que salieron de Egipto? ¿Se acuerdan ustedes que Jacob tuvo 12 hijos? Estos 12 hijos fueron a Egipto y cada hijo formó una tribu. Estas tribus fueron esclavizadas en Egipto. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Cada tribu tenía el nombre de cada hijo, de cada uno de los 12 hijos de Jacob. ¿No? Entonces, estas 12 tribus salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Pero a la tierra prometida no llegan por el patriarca, no llevan conducidos por el patriarca Moisés, sino por el juez Josué. Ahí cada tribu tenía su juez. Adoptaron la forma de vida sedentaria, o sea, es decir, eran errantes de Egipto, caminaron y llegaron al Canaán y se establecieron en el Canaán, ya se quedaron en un lugar fijo, formando pueblos y ciudades. Los jueces que gobernaron Israel son Otoniel, Ahot, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Yafté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, sacerdote Elí y Samuel. Luego entra el periodo de los reyes. Se denomina así el periodo en que los hebreos eran gobernados por los reyes. Surgió por la necesidad de unificar y defenderse contra sus enemigos. ¿Quiénes eran los principales enemigos de los hebreos? Los filisteos, de la costa y los nómades del desierto, para lo cual contaron con un gran espíritu de solidaridad, unidad religiosa y el ejemplo de las grandes monarquías de Egipto y Mesopotamia, es decir, copiaron
el modelo de gobierno de Egipto y de Mesopotamia. Los principales reyes que sobresalieron de este periodo fueron el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Ahora, el cisma hebreo. ¿Qué significa cisma? O sea, algo terrible, algo negativo, la división del pueblo hebreo. ¿Por qué hay un cisma? Porque hay una división del pueblo hebreo. Vemos acá esta historia, dice, se denomina cisma a la división del pueblo hebreo en dos reinos, el de Israel y el de Judá, se separa. Esto se debió a que las tribus de la región central y del norte se negaron a pagar los tributos implantados por Salomón. La causa de la división del pueblo hebreo fue primero los tributos que implantó el rey Salomón. Ahora, el reino de Israel. Miren, se separa el pueblo hebreo, se separa y se llama el reino de Israel. Comprendía las 10 tribus, o sea, de 10 hermanos del norte, y aclamaron por rey a Jeroboam. En realidad Jeroboam era hermano de Roboam, pero Jeroboam no era legítimo heredero del trono, sino era Roboam. Pero Jeroboam va a ser nombrado rey de Israel. Este reino era más extenso y poderoso que Judá. Su capital fue la ciudad de Samaria. Escuchen bien, Samaria, la capital de Israel. Sus soberanos contraían matrimonio, en algunas oportunidades con princesas extranjeras, permitiendo la penetración de nuevos religiosos, para ampliar su amistad con otros pueblos. Ahora, el reino de Judá comprendía las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, que permanecieron fiel a su rey Roboam, hijo de Salomón y heredero legítimo del reino. Tenía por capital a la ciudad de Jerusalén. Conservaron y desarrollaron las enseñanzas bíblicas. Entre ambos reinos había una constante contradicción interna. Las querellas, las peleas, la contradicción de ideas. Entonces por eso dice, estas querellas generaron en Israel y Judá la aparición de los profetas. Por esta contradicción aparece el cuarto periodo de los profetas. A ver, recordamos, el primer periodo es el periodo de los patriarcas. Segundo periodo, periodo de los jueces. Tercer periodo, periodo de los reyes. Y el cuarto periodo, a razón de este cisma hebreo, se va a llamar el periodo de los profetas. Ahora dice, los profetas eran hombres de condición humilde, una especie de oradores populares inspirados por Dios. Lucharon ardorosamente por defender la pureza de la religión hebrea. Vivían retraídos en el desierto y en las montañas, dedicados a la meditación y a la oración. Visitaban también a las tribus predicando profecías y penitencias o recordando al pueblo de sus deberes para con Jehová. Anunciaban severos castigos para aquellos que incumplieran el decálogo de los mandamientos de Dios. Los principales profetas fueron Elías, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Dispersión de los judíos. Ahora, la dispersión de los judíos, muchachos, es cuando de su pueblo natal, de su tierra natal, de Israel y de Judá, los van a sacar. Los van a mandar a distintos lugares ajenos y muchos no van a poder regresar a sus pueblos, ¿no? ¿Y quiénes los enviaron? ¿Quiénes los dispersaron a los judíos? Aquí tenemos. Israel fue conquistado por el poderoso ejército asirio en el año 722. Entonces los israelitas fueron sometidos por el ejército asirio. ¿Qué pasó con Judá? Judá se mantuvo su independencia por más de un siglo más que Israel. Pero al final, en el año 597 a.C., Nabucodonosor de Mesopotamia o de Babilonia, el rey de Babilonia, sometió al reino de Judá y redujo al cautiverio. O sea, se lo llevó a Babilonia, ¿ve? Al rey y a las clases altas de Judá. Quiere decir que las clases altas y el rey de Judá fueron esclavizados en Babilonia, territorio donde gobernaba Nabucodonosor. Ahora, la aparición de nuevas sectas hebreas. A razón de toda esta dispersión, muchachos, aparecieron nuevas sectas, los fariseos. Condenaban todas las prácticas supersticiosas y proclamaban la aplicación estricta del mosaísmo o la ley de Moisés. ¿Se acuerdan las 10 leyes de Moisés? Y a los fariseos decían, señores, hay que hacer caso a las 10 leyes de Moisés.
no matarás, no blasfemarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Eran los fariseos, ¿ya? Y no admitían las prácticas supersticiosas. Los saduceos, también defensores del mosaísmo, es decir, también defendían las leyes de Moisés, pero negaban la inmortalidad del alma y los castigos y premios más allá de la vida, es decir, el cuerpo muere y acá queda todo. No hay juicio final en el cielo, no hay que tu alma se va para otro mundo, no. Más allá de la vida no hay vida, eso decían los saduceos. Además aseguraban que la felicidad se conseguía con el goce de los bienes terrenales, es decir, gocen en la tierra que después de muertos no hay más goce. En cambio los fariseos todavía por lo menos creen que el alma va a ser juzgado por Dios, o se irán, si es que han actuado mal, se irán al infierno, y si han actuado bien, se irán al cielo. Y una tercera secta fue los esenios. Fueron pequeñas comunidades defensoras de la ley de Moisés y de una moral extremadamente severa. Eran muy moralistas los esenios. Ahora, muchachos, la diáspora judía. Ahora, ¿qué cosa es la diáspora judía? Es el proceso de dispersión de los judíos. O sea, esto se produjo en el gobierno del emperador romano Tito. Este romano castigó a los judíos en el año 70 a.C. Después de apoderarse y saquear Jerusalén, muchos judíos fueron vendidos como esclavos y otros expulsados de sus países. Fueron diseminados por todo el imperio romano. Los judíos no pudieron recuperar su libertad política, pues sufrieron sucesivas dominaciones de los persas, griegos, romanos, árabes, turcos e ingleses. Sin embargo, mantuvieron su nacionalismo judío a través de una fe profunda, sin mezclarse con poblaciones de origen distinto. Estos judíos, muchachos, hoy en día no tienen patria, son apátridas, no tienen patria. Han sido dispersados por todo el mundo, pero hay algo que se tiene que respetar, la profundidad del respeto de su raza. Estos judíos no se pueden casar con otra raza, solamente entre judíos, y perfeccionan su raza solamente casándose, uniéndose entre judíos. Lamentablemente los judíos, muchachos, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial fueron sometidos, castigados y asesinados por Adolfo Hitler, quienes los consideraron la peor raza humana que no deberían de existir sobre la tierra. Ahora, aportes culturales de los judíos. Ellos aportaron en tres esencialmente obras, muchachos. El monoteísmo, creer en un solo Dios, que es Dios Jehová. La Biblia, el libro sagrado que hoy a nivel mundial la Iglesia Católica y las protestantes lo tienen como dirección, como ley espiritual o ley religiosa. Y el decálogo son los mandamientos que uno tiene que, o los demandamientos las leyes que uno tiene que cumplir en función a la moral y a los valores que Dios inculca. Muchachos, esto es lo que respecta a la cultura hebrea. A continuación van a realizar el trabajo de extensión siguiente. Primero, muchachos, van a resolver las prácticas del libro, las páginas 32, 33 y 34. Antes de que acaben las clases, acabado, foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Ahora, en el cuaderno van a copiar los mapas conceptuales que les voy a enviar durante las clases. La fecha de entrega de los cuadernos es el 1 de junio de 9:30 a 10 de la mañana. Mis queridos estudiantes, será hasta la próxima clase. Tienen tiempo para desarrollar, viendo el video y apoyándose con el libro, lo que está en las páginas 32, 33 y 34. Mis queridos estudiantes, será hasta la próxima clase virtual y cuídense mucho, que es necesario cuidar la salud porque es fundamental mantenerse con vida, porque ustedes están muy jovencitos y son el futuro del Perú. Queremos un futuro muy sólido, un futuro muy fuerte, y eso está en manos de ustedes, muchachos. Por eso estamos compartiendo los conocimientos para que ustedes posteriormente lleguen a ser profesionales y que mantengan al Perú con un rumbo positivo y traten de eliminar siempre la corrupción que está latiendo cada día y muy fuerte, estudiantes. Un abrazo, queridos estudiantes, será hasta la próxima clase.